Un segundito nomás. Ahora sí, Analia, podés iniciar. Bueno, Estamos grabando. muy bien, Gracias. perfecto. Gracias, Adolfo. Bueno, muy bien, retomamos entonces, ya estamos. Recuerdan que, bueno, veníamos un poco viendo la historia, ¿no?, de lo que ha sido la inteligencia emocional y encontramos que su desarrollo como tal es muy novedoso. Es hace poco tiempo y comparado con los alcances que tuvo las investigaciones y desarrollos sobre la inteligencia, los test de inteligencia a principios del siglo XX, imagínense que esto creo que de alguna manera justifica el hecho de por qué la inteligencia emocional ha sido tan poco estimada y tenida en cuenta en los distintos ámbitos, no solo laborales, sino también educativos y, por supuesto, dentro de lo que son las configuraciones familiares, ¿sí? Ahora, les cuento que hay, les voy a mostrar dos test, en realidad, que son, uno es el inventario del cociente emocional, que justamente es desarrollado por Barón, el último autor que estuvimos viendo, ¿sí? Y fíjense que esto es un inventario. Como inventario quiere decir que hay una serie de afirmaciones, ¿no?, que en este caso son 133, un numerito interesante, ¿no?, de afirmaciones, que son las que muestra estas habilidades que en este caso deben ser autopercibidas por la persona a quien se le aplique esta técnica, ¿no? Entonces, los individuos van a mostrar su conformidad o disconformidad con esa afirmación en una escala Likert de tipo de 5 puntos, ¿sí? De 0 a 5, cuán conformes o satisfactoria es esta afirmación aplicada a sí mismos. Esto es uno de los ejemplos de test de inteligencia emocional, que es el que más, diríamos, se utiliza más dentro de los ámbitos educativos. Y a ver, la siguiente diapo, Carolina. El siguiente modelo que vemos es del otro autor que estuvimos revisando en la placa anterior, y este modelo combina, ¿no?, habilidades basadas en la cognición, pero también en la personalidad, la motivación, la emoción, la inteligencia y, fíjense ya, la neurociencia. Es decir, que incluye tanto aspectos cognitivos como no cognitivos. En eso se basa el modelo de competencias emocionales descubierto o desarrollado, mejor dicho, por Goleman en el 98. Lo que lo diferencia de los demás modelos es que su teoría de rendimiento va dirigida mayormente al ámbito empresarial y se centra en el pronóstico de la excelencia laboral. Este modelo consta de 5 habilidades básicas, que es conocer las emociones propias, ¿sí?, tener conciencia de sí mismo, la habilidad para manejar las emociones o de autorregularse, la habilidad para motivarse a sí mismo, la habilidad para reconocer las emociones de otros y la empatía y habilidad para manejar las emociones ajenas. Esto es lo que él denomina el desarrollo de los autos, ¿sí? Autoconciencia, autocontrol, esto de la empatía, del desarrollo, ¿verdad?, para manejar las emociones de los, para reconocer las emociones de los demás y de habilidades sociales. Gracias a investigadores como aquel primero que vimos en 1920 de Thorndike, con su teoría de la inteligencia social, ¿se acuerdan? Luego, siguiendo con Bechler, con las conclusiones sobre los factores afectivos, no intelectuales, que facilitan el comportamiento inteligente, estos desarrollos que él realiza en los años 58. Luego Gardner, con su teoría de las inteligencias múltiples, en 1983, se dio un nuevo sentido al concepto tradicional de la inteligencia. Y así se comprendió que la capacidad de controlar las emociones propias y la de los demás, el poder discriminar entre ellas y usar esta información para guiar el pensamiento y la acción, es tan importante y determinante para alcanzar el éxito como los resultados de las medidas tradicionales de la inteligencia,
¿sí? De ahí surge el concepto de inteligencia emocional, lo que supuso un punto de inflexión en el estudio de las emociones y de las inteligencias. Acá cerramos con lo que ha sido la historia de este concepto de la inteligencia emocional y vamos a hacer un pequeño ejercicio, entonces vamos a la otra diapositiva, por favor, Carolina. Que son 3 preguntas básicas para que los invito a que se realicen a cada uno, ¿no? Esto pensándolo desde su propio desarrollo profesional, ¿no? En tanto sea docencia u otro tipo de profesión u otro tipo de actividad dentro de un ámbito laboral. ¿Qué oportunidades tuve para ampliar mi desarrollo emocional durante mi formación de grado? Esto me gustaría que ustedes lo piensen, ¿no? Para que lo compartamos un poco, para entender qué lugar se le ha dado al desarrollo de las emociones en nuestras profesiones. ¿Se valora de alguna manera la educación emocional en mi actividad profesional? Fíjense que habla de la educación emocional como un aspecto puntual, ¿no? Dentro de lo que puede ser el desarrollo de cualquier profesión, o el desarrollo mismo del intelecto. Y por último, ¿qué situaciones o demandas socioemocionales se me presentan en mi práctica profesional actual? A modo de ejemplo, voy a responder yo alguna de estas preguntas en lo que me ha sucedido a mí misma como profesional de la salud mental, como psicóloga. En este caso, mi especialización es en psicología infantil, y si bien me he especializado también en técnicas de evaluación psicológica, pero fíjense que los test de inteligencia emocional no estaban dentro, diríamos, de esta formación profesional, ¿no? Entonces, como psicóloga, la verdad es que las oportunidades que he tenido de ampliar mi desarrollo emocional durante mi formación de grado han sido las prácticas. Las prácticas a partir de distintas asignaturas en las cuales he tenido que vincularme con personas desde diferentes ámbitos, desde futuros colegas, porque en realidad no era todavía yo recibida. Entonces, desde mis futuros colegas en instituciones, he participado en instituciones de salud mental, del Hospital de Niños, de un instituto para adolescentes en contexto de encierro. Bueno, creo que ahí se me han dado oportunidades, pero informales, por ejemplo, de desarrollar, de ampliar mi desarrollo emocional, ¿no? En el contacto con los otros. Si se valoró la educación emocional, saben que no. Yo encuentro que como tal, como parte de esto que es la inteligencia emocional, no ha sido un elemento puntualmente desarrollado en alguna asignatura dentro de lo que ha sido mi profesión. Bueno, ¿y qué situaciones o demandas socioemocionales se me presentan en mi práctica actual? A diario, y creo que la formación en la cuestión de las emociones lo fui realizando en la medida en que estas demandas aparecían en el consultorio. Darme cuenta, diríamos, de hasta dónde la inteligencia emocional en la infancia es un recurso indispensable para las prácticas de crianza, para moldear la conducta, para reconocer y poder interpretar las emociones y poder contextualizarlas de un modo saludable, ¿sí? Yo les doy como ejemplo, un poco para que me conozcan también, y esto a modo de cómo nos podemos ir replanteando estas preguntas. Los invito a que puedan responder alguna o las 3, si alguien quiere hacer ese ejercicio. Muy bien, María Eugenia. Bien, profe, con respecto a la primera pregunta, en mi carrera de comunicación social no teníamos ninguna, 0 posibilidades
de desarrollar el tema emocional en la formación. Y a todo lo contrario, porque para dar una noticia o una información teníamos que ser completamente desapegados, o sea, desprendidos de la información, entonces no podíamos poner nuestra emoción, siempre cero emoción. En la segunda, si se valora de alguna manera la educación emocional en la actividad, no, porque al contrario, cuanto más cara de piedra es uno, mejor es profesional. ¿Y qué situaciones o demandas socioemocionales se me presentan en la práctica? Poca, o sea, yo puedo opinar o tener una postura ante determinado tema, pero no lo puedo expresar, porque si no ya pierde objetividad. Mira, muy bien, muy bien. Gracias, María Eugenia. A ver, ¿alguien más que quiera expresarse? Bueno, Miriam. Con respecto a qué oportunidades tuve para ampliar el desarrollo con respecto a la primera pregunta, no cuando empecé con el trayecto del profesorado y eso que, bueno, todavía hace como 30 años, ¿no? Porque tengo una trayectoria de 32 años ya en el nivel, así que es como que demasiado. Entonces, en ese momento había otra formación. Estoy hablando del año 82, 83, y recién iniciábamos con algunas de estas teorías de las inteligencias múltiples que se vio después, sí, en todas las capacitaciones que se fueron haciendo con respecto al trabajo con la lectoescritura y a la construcción de métodos para trabajar con la didáctica en el aula, ¿no es cierto?, que tienen que ver con esto de las inteligencias emocionales. Entonces, no sé si puntualmente inteligencia emocional, pero bueno, durante las últimas capacitaciones, las últimas formaciones, algo pude tener, pero como referencia, no como algo específicamente del desarrollo emocional. Por eso es que me interesó esta diplomatura. Si se valora de alguna manera la educación emocional en mi actividad profesional, yo creo que no se está presentando, por lo menos en las escuelas donde yo trabajo o en la provincia de Córdoba, como que sea parte de la propuesta curricular y que se lo trabaje como integrada al currículum, ¿cierto? Se trabaja así como una actividad o algún proyecto que por ahí alguna docente o en alguna sala o en alguna institución en particular se puede hacer, pero no es que está como plasmado en la propuesta curricular para integrarlo al proyecto curricular. ¿Y en qué situaciones o demandas emocionales? Sí, todo el tiempo, porque los chicos tienen permanentemente necesidad de ser escuchados, porque sabemos que desde una mirada formativa, desde la evaluación, el chico que no está bien, que hay que saber primero contextualizar por qué le pasa, para después generar las condiciones de aprendizaje, eso es lo más importante. Y bueno, yo no sé si es una demanda profesional lo de la educación emocional, pero pienso que tiene que ver con esto, de poder mirar al chico o al estudiante desde ese lugar y nosotros como docentes trabajar también desde ese lugar para fomentar todo el potencial que tiene el niño y brindarle todas las posibilidades, porque la escuela tiene que ser un espacio que genere posibilidades, ¿no? Y situada desde ese lugar. Por eso que creo que la inquietud, hay bastante movimiento ahora con respecto a esto de la educación emocional, para las docentes, para las familias, pero no está como una propuesta inserta en el currículum, sino como espacios donde algunos docentes se van apropiando porque lo van viendo como una necesidad, y entonces, bueno, estamos como en el inicio, creo, no sé. Claro. No está como formalizado, no está institucionalizado.
Sí, es como muy desprendido. Entonces, cuando uno no tiene una fundamentación, porque todo trabajo que se hace en una escuela me parece que primero tiene que tener una fundamentación y un convencimiento por parte del alumno, del docente, saber el por qué y el para qué enseña tal o cual cosa. No está, por lo menos en la provincia de Córdoba, como algo institucionalizado, pero sí estamos apuntando a esta mirada integral del desarrollo de las capacidades y las potencialidades del niño. Entonces me parece que la inteligencia emocional está incluida en todo esto. Bien, bien. Gracias, Miriam. Hay dos personas que han levantado la mano. Virginia es una, que la estoy viendo, pero hubo otra anterior, creo que es Margarita. Y Jime ahora, sí. Entonces vamos a hacer Margarita, Virginia y Jime, ¿ok? Vamos, Margarita. Bueno, gracias, profesora. Bueno, en realidad yo no trabajo en ninguna escuela. Yo soy técnica en recursos humanos, pero no trabajo en ninguna escuela, no tengo contacto con los niños, no, estoy en la parte de personal de una institución, o sea que menos presentar la parte emotiva. Nosotros, al contrario, siempre tenemos que ser muy tajantes al tomar decisiones, porque son todas personas y bueno, todos tienen problemas y todos presentan sus distintos problemas. Bueno, pero nosotros, más de cumplir órdenes, no podemos accionar ni determinar por ahí se crean conflictos por el hecho de que no podemos favorecer a uno y a otro no. Entonces, no, la verdad que ninguna de las tres se presenta en mi situación, solamente como madre, nada más. Mira vos. Es más difícil. Y Margarita, claro, y qué es, a ver, porque también lo podemos pensar, dado que estamos haciendo esto del desarrollo de cómo se conjugan las emociones, ¿no? En nuestro actuar profesional o en nuestro trabajo o en nuestra familia. ¿Y cómo te sentís o cómo crees que se puede trabajar en esas condiciones, ¿no? Porque como vos decís, recursos humanos, estamos hablando de trabajar e intervenir con personas. Sí, pero en recursos humanos, pero es algo muy, como muy estructurado y como muy antiguo todavía se trabaja. Yo tengo mis jefes que son personas grandes y que vienen de una formación muy áspera, le digo yo, porque por ahí yo trato de flexibilizar con algunos que son padres también y llegan tarde y bueno, y por ahí ya me llaman la atención y me dicen no, porque no se debe hacer. Entonces, bueno, es como que bueno, no se puede. Claro, claro. Entonces, es mucho, sí, yo No, sí. más como madre lo veo por el hecho de que, bueno, tengo un hijo de 8 años y por ahí la parte emocional más en este momento influye muchísimo. Pero bueno, desgraciadamente eso en el trabajo no lo puedo. No se puede, claro. No se permite. Es más, cuando yo ingresé a esta institución a trabajar, yo ya soy una persona grande, ingresé a trabajar y bueno, yo he sido mucho de siempre, de reírme, soy una persona alegre por lo general, más bien emotiva, siempre llego alegre al trabajo, entonces. Y tenía compañeras, gente grande, y en sus primeros momentos se malinterpretaba el hecho de que yo llegara siempre bien. Me decían, ay, vos no tenés problemas, nunca tenés un día malo, ay, que trata de callarte un poco, no te rías, no, nosotros no estamos bien. Ay, bueno, entonces por ahí sí se me presentó problemas, digamos, emocionales, porque bueno, no eran
como que ellas se sentían amenazadas por el hecho de mi situación, bien a ser, siempre he sido Claro. una persona así, entonces no tenía problema de demostrarme como yo era, pero bueno. Margarita, lo que vos estás contando acá, mira, fíjate que es algo que a veces en lo que hacen evaluaciones en los ámbitos laborales, encuentran mucho esto, ¿no? Como que se instala un clima laboral en donde predomina, pareciera que hay como un cierto mandato de cuáles son las emociones habilitadas o cuáles son, cómo deben actuar, ¿no? En ese lugar laboral. Entonces, aquel que ingresa nuevo probablemente ingresa con otra estructura o desestructurado o diferente. Y enseguida se lo trata como de, o te suma el sistema, ¿sí? Y te chupa, y sos uno más, o te expulsa, ¿sí? Eso muchas veces se juega en lo laboral. Lo que estaría bueno, Margarita, como cualquiera de nosotros que estamos cursando, ¿no?, una diplomatura que habla de las emociones y que nos interpela a nosotros mismos, lo que creo que nos debemos, en definitiva, es por lo menos repensarnos nuestro lugar, repensarnos para encontrar un espacio, aunque sea pequeño y propio, de bienestar, ¿sí? Porque si no, como hablamos recién, cuando las emociones negativas nos invaden, cuando no tenemos posibilidad de expresarlas, o cuando hay toda una situación de tensión permanente, muchas veces se somatiza. Sí. Entonces, está buenísimo que vos lo puedas apropiar en principio para tu familia, ¿no? Para tus seres queridos, pero también que algo de esto lo puedas utilizar tal vez como un punto no digo de quiebre con el sistema laboral, porque hay que ver qué otras variables juegan, pero sí por lo menos tuya de autoprotección, ¿no? Porque de pronto esta última frase, y que podríamos quedarnos charlando horas de esto que vos estás empezando a contar, puede llegar a ser muy complejo, ¿no? Esto de que vas a un lugar y te digan, no te rías, no disfrutes, todo acá es problema, y punto. No, ¿No? Es como complicado. Así que te agradecemos que hayas contado esta experiencia, Margarita. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, a ver, Virginia. Bueno, profe, con la primera pregunta, escuchando a la compañera, uno va pensando, ¿no?, lo que ha transitado. Yo me recibí en el 2012 y recuerdo algunos de mis profesores, que era como pensaba yo después y hoy lo pienso, seguramente que en las reuniones de profesores había como una línea de bajada hacia los alumnos, a los que estaban formando, y una de las cosas que siempre resonó en mí y me hacía mucho ruido, porque yo decía, no puede ser que estemos trabajando con personas y que nos digan que nosotros antes de entrar al aula teníamos que dejar todo lo que nos sucede ahí, en la puerta. O sea, no podía pasar adentro del aula, si nos había pasado algo, si estábamos tristes, si estábamos enojados, ¿no? Eso quedaba en la puerta, era como ponerme un traje, el traje del asteño y entrar al aula, para darle lo mejor a esos niños. Entonces eso siempre me hizo ruido, ¿no? Y no pude como encontrar en mi formación de docente, en el instituto, un espacio para pensar en estos temas. Por ejemplo, un tema que siempre, esto de la empatía, ¿no? ¿Cómo me pongo en el lugar del otro? Y no encontraba lugar o espacio habilitado para que se pudiera hablar de estos temas o de lo que nos pasaba. Entonces, por otros lados, como siempre fui muy inquieta, iba como buscando información y siempre te vas encontrando con gente o con material que te va brindando y te va diciendo, bueno, no, esta no es la única manera, hay otras, y uno va decidiendo por qué caminos quiere ir. Así llegué a pertenecer a un colegio privado donde fui titular, pero llegó un momento que me volvía a pasar lo mismo, que el director en las reuniones decía, chicas, bueno, traten de que si tienen algún problema quede afuera de la escuela. O sea, digo, uno no va a estar todo el tiempo contando, pero digo, somos seres humanos, estamos atravesados por un montón de cuestiones,
y tampoco empecé a sentir que no encontraba espacio. Virginia, parece que se cortó. Sí, parece que se cortó. Sí, se cortó. Bueno. Es interesante lo que dice. Sí, tal cual esto de dejar quien uno es. Creo que también en esto se esconde algo que siempre se ha considerado, como se consideran dos opuestos, emociones e intelecto, sería como que todo lo emocional obtura lo intelectual. Recién lo decía María Eugenia, ¿no? Con su trabajo, es decir, ser objetivo, cara de piedra, como si no nos pasaran cosas con lo que transmitimos o con lo que estamos, si es en el caso de una persona que es una comunicadora, con lo que dice, por supuesto eso no tiene que ver con pasar a apropiarse de la situación y solo hablar de uno mismo, desde ya, pero a todos nos atraviesan las emociones, y una de las cosas que justamente la pedagogía actual considera es que, por ejemplo, los conocimientos que más cercanos están a las vivencias propias de un niño o de una niña, o en base a su edad, en base a que son significativos emocionales, esos conocimientos se graban mucho más a largo plazo. Hoy por hoy consideramos que la emoción es un recurso para el aprendizaje. Antes se consideraba que era algo que distraía, que era contra el conocimiento, ¿no? Quisiera darle primero la palabra a Jime, después te doy a vos, Miriam, para ir respetando el lugar de un cada aporte, sí, perdón, un aporte chiquitito. ¿Sí? ¿Está bien, Jime? Bueno. Buenas, hola de nuevo. Sí, a mí me pasa lo mismo que lo que decía la colega recién, que se le cortó a Virginia, creo que se llamaba, Virginia. Eso de dejar en la puerta los problemas, ingresar y entrar con la mejor sonrisa. Creo que a todos nos dijeron eso, por lo menos a mí también me pasó en mi carrera formativa. La mayoría de los docentes de las didácticas nos decían lo mismo. Con lo que se refiere acá, ¿qué oportunidades de ampliar esto de las emociones en la carrera de grado? No las he tenido. Creo que ahora recién se está dando esto de tener capacitaciones, de que se nos brinden cursos, del tema de una diplomatura en base a las emociones, porque antes como que las emociones quedaban a un costado. Nos enfoquemos en lo didáctico, nos enfoquemos en la materia que tenemos que dar, cumplamos con los objetivos, con dar todo lo que hemos planteado a principio de año. Yo creo que nosotros los docentes en el aula, digamos que somos autónomos, pero tenemos que cumplir con cierta documentación y con ciertas cosas que por ahí nos hacen dejar de lado las emociones. Cuando uno trabaja con nenes chiquitos es imposible dejar de lado las emociones. El que el niño llegue llorando, si estamos en una escuela, por ahí el tema de que, señor, tengo hambre, no almorcé, se largan a llorar porque tienen dolor de panza, porque no comieron, la última comida fue el mate cocido del día anterior a la tarde, y estamos a las 10 de la mañana, o estamos a las 3 de la tarde y desayunaron y no almorzaron, porque la mamá llegó. Entonces, el tema de trabajar con las emociones, de esto de cómo ampliamos nuestra formación, se hace en la práctica. Es algo, digamos, sin... como decían recién, no es algo formal, sino es más bien informal, y lo vamos aprendiendo a manejar con el tiempo, tanto las emociones de los niños como las emociones nuestras, porque a mí al principio me pasaba de llegar llorando y decir, ¿cómo puede ser que un nene no tenga para almorzar? Y quería solucionarle a todos, y me decían acá en mi casa, pero no le podés solucionar la vida a todos los niños, cálmate, porque si no, cada vez que salgas del aula te va a afectar, o cada vez que te encontres con una realidad o con un problema te va a hacer mal. Y eso creo que a todas nos ha pasado, las que hemos estado en el aula, nos ha pasado a todas. Si se valora la educación emocional, creo que ahora con esta pandemia se está valorando la educación emocional. Creo que ahora estamos aprendiendo a valorar las emociones, estamos aprendiendo a valorar el abrazo, el
decir lo que sentimos al otro, porque antes no lo decíamos, porque decíamos, total, hay tiempo, tenemos tiempo, y ahora nos damos cuenta que no tenemos tiempo, que es hoy, que es ahora, y que no sabemos si mañana se va a poder decir o no. El abrazar, el decir algo, el escribir, aunque sea un mensaje de apoyo, preguntando cómo estás, eso hoy se valora más que antes. Y el tema de si las situaciones lo demandan, sí, lo demandan muchísimo, y hoy más que nunca. Hoy más que nunca. A mí me ha pasado de tener familias por semana, yo tengo 2, 3 familias aisladas con COVID en el grado que tengo, y por ahí yo les pregunto, 7 de la tarde, a la mañana, ¿cómo están? ¿Necesitan algo? Y las mamás me contestan, señor, gracias, y por ahí se desahoga. Y a mí por ahí me pasa de que la maestra de mi hijo me pregunta, mamá, ¿cómo van trabajando? Bien, y hago catarsis con la maestra. Y le digo, señor, discúlpele. Pero es como que uno necesita el exteriorizar las emociones con alguien también imparcial, alguien que no es de la familia, porque hoy estamos encerrados y estamos teniendo contacto con las mismas personas siempre, y por ahí están cansados o nosotros creemos que están cansados de escucharnos, o nos encerramos también. Es muy complejo todo esto de volver a encontrarnos en la convivencia, digamos. Pero qué interesante porque, bueno, justamente lo que Jime hoy pone en evidencia es que esta cuestión de las emociones, que siempre ha estado como en segundo plano, hoy empieza a ser el primer plano. Y en la educación uno entiende que un niño que no está bien anímicamente no puede aprender, y menos aún a través de un Zoom o cualquier, diríamos, programa virtual, ¿sí? Así que hoy más que nunca, por lo menos los adultos que estamos a cargo de las niñeces y de las adolescencias, hay que tratar de formarse en esta cuestión emocional para poder sostener. Miriam, ¿vos querías aportar algo chiquito? Me dijiste. Sí, algo chiquito, no, que cuando estaban hablando las chicas, yo digo que uno, bueno, a veces también puede usar los grises de las normas, porque en todas las normas siempre hay un huequito y un espacio que te permite trabajar con autonomía en las instituciones, ¿no? Y es el espacio de la escucha, el espacio de los acuerdos entre los adultos. Mira, me pasó esto, bueno, no importa, vení más tarde, yo te cubro, lo acomodamos, sin necesidad de tener que pasar a lo mejor un informe. Y cuando se generan esas situaciones, que no es siempre, ¿cierto? Es cuando realmente hay porque a veces hay problemas puntuales, como las mamás que, bueno, les pasa algo con algún niño al momento de salir para la escuela. Entonces, las mamás, las docentes, digo, ¿no? Entonces, eso también va generando y construyendo un vínculo de confianza, que después eso se devuelve, no es que se devuelve, sino que automáticamente a la hora de trabajar, eso va a influenciar positivamente a nivel institucional, porque cuando hay confianza en ese trato, en esa tranquilidad de saber que yo siempre puedo contar con el otro, porque me va a escuchar, y si tengo un problema me va a generar, a lo mejor no se lo solucionás, pero sí ve que hay una disposición para darle una mano. Bueno, eso también hace que el otro vaya a trabajar con otra convicción, con otras ganas, con otras miradas, que es importante. Entonces empieza a construirse lo que es la pertenencia hacia la institución. Igual que los papás, que a veces los papás vienen para hacerte firmar un certificado y bueno, y hacen una catarsis de toda su situación. Y el generarle esa escucha, que a veces uno no puede solucionar porque no depende de uno, pero ya se van contentos y te agradecen. También yo le digo a las chicas mucho cuidado en cómo comunicamos con los papás, más ahora cuando hacemos las devoluciones, porque todo está tan sensible, entonces a veces hay que usar palabras suaves, hay que ver de qué manera tenemos que comunicar las cosas, siempre que sea con la mayor cordialidad posible, porque estamos muy sensibles, y eso es una emoción que está aflorando ahora,
y que tenemos que tener en cuenta a la hora de comunicar, ¿no? En el trato entre los docentes y los chicos, y los docentes y los estudiantes y las familias. O a veces cuando el papá, viste que a veces por ahí un papá, no sé, ante una situación se enoja, y le digo, nosotros somos los docentes y tenemos que no contestar de la misma manera. Eso también es manejar una emoción. Digo, déjalo que se enoje, ofrecerle una silla, y después se va a sentar y hasta se va a ir contento y te va a agradecer. Bueno, esas son cosas que uno aprende con la experiencia también, en el trato con el otro, que es importante. Eso está bueno, porque fíjate que una cuestión, ¿no? A ver, ¿cómo hacer para manejar y gestionar esa emoción que viene de ese papá o de esa mamá? Que viene enojado, seguramente frustrado, seguramente con miedo, ¿no? Frente a qué se le va a decir sobre su hijo o su hija. Y esto que vos puntualizaste recién también, que me pareció muy interesante, porque vos dijiste, estamos en una época en donde todo está muy sensible, todo está como más, hay que cuidar más las palabras, hay que escuchar más, hay que contener, ¿sí? Y fíjate que eso coincide con, hay una observación que yo vengo haciendo en el consultorio con respecto a la atención clínica infantil, es que este año, a diferencia del año pasado, donde las restricciones fueron mucho mayores y recién estábamos entendiendo todo esto de la pandemia, pero en este año han impactado más en síntomas en los niños, ¿no? Muchos más miedos, fobias, dificultades para dormir, dificultades para separarse de los padres, ¿sí? Rechazo a ir a la escuela, muchos chicos llorando, he tenido consultas por niños que antes iban perfecto a la escuela, ¿no? Hablo de niños pequeños, y les ha costado esto de volver a adaptarse, volver a salir del hogar. Y si pensamos de pronto en un mundo en donde hemos estado repitiendo todo el tiempo el temor, ¿no? Al salir al afuera, el cuidarse en el afuera. Nunca me voy a olvidar, a los 2, 3 meses ya de haber pasado la pandemia, la primera cuarentena, un día viene uno de mis pacientitos, retoma la terapia presencial, y de pronto yo escucho, ¿no? Así, ta, 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 la puerta así urgente. Salgo y él era así, desesperado, porque es una puerta de vidrio. Entonces le abro, ¿qué pasa? ¡Rápido que está el COVID! ¡Rápido que está el coronavirus! Claro, él creo que en cualquier momento miraba a ver si venía un coronavirus gigante, ¿no? A atacarlo. Entonces, esto que vos decís, ¿no? Que son tiempos en donde hay que escuchar más, comprender más la emoción del otro, saber gestionar en uno mismo el enojo del otro, que eso es importante, cómo, diríamos, empatizar en el sentido de comprender el enojo o el malestar, ¿no? Como esto que vos decís, tan simple y sencillo. A ver, papá, o a ver, mamá, lo escucho, ¿quiere que vayamos a hablar a este lado? Nos sentemos. Es decir, ya eso implica una escucha, una recepción, ¿no? Claro. Y no una respuesta rápida para sacárnoslo de arriba. Que creo que esa es una de las cuestiones a veces más difíciles, como decíamos, de regular en nosotros mismos, que tiene que ver también con la motivación y el optimismo. ¿Cómo hago para salir de este conflicto? ¿No? Yo vi que entró Virginia, pero no sé si está por acá para terminar con su... Sí, profe, perdón, no sé qué pasó con el internet. Bueno, ¿querés terminar? Estamos en horario, Virginia, pero me gustaría darte el lugar para terminar, así yo después cierro con la última diapositiva. No, más que nada para decirle que terminar con la última pregunta que decía esto, cómo te encontrás hoy en lo laboral con el tema de las emociones, y siento que a través de mi proyecto y teniendo que tomar ciertas decisiones para encontrar lugares donde poder sentirme cómoda y empezar a poder mirar un poquito la educación también desde otros espacios, desde otro lugar de contención, he podido encontrar dentro de mi espacio y con el equipo que me acompaña un lugar saludable. Y creo que un poco es eso, como para cerrar la idea. Uno tiene que sentirse saludable a nivel emocional
para poder estar enteramente saludable para acompañar. Entonces, y por ahí siento que si llega a una chica que se está formando, como me recuerda en mi formación, viene cargada con todos estos mensajes aún, y eso me provoca un poquito de dolor, me hace sentir que la escuela aún no ofrece resistencia en cuanto a este aspecto, a este tema, que lo trabaja livianamente y lo tiene que por ahí trabajar en profundidad, porque se merece una profundidad seria, no solamente para los alumnos, sino para acompañar a los docentes, que también están atravesados por las mismas cosas que estamos todos hoy en la pandemia, y que bueno, y que tenemos que aprender, reaprender, y me parece que hay que dar primeros pasos, ¿no? Y se aprende caminando, no hay otra, no hay otro camino, y queriendo. Entonces, bueno, digo que cuando empieza a haber mucho ruido en la sociedad, hay lugares que tienen que de alguna manera empezar a romper las paredes, para entender de que estamos frente a otras generaciones, estamos frente a otras necesidades, y estamos frente a otro cambio de paradigma, a otra sociedad que se viene, y no podemos mirar con ojos empañados, con los vidrios empañados. Por eso con los mismos lentes del ayer, diríamos, así es. Claro, así es. creo que se trata de eso, ¿no? Repensarnos y ponernos en marcha, en la medida que cada uno vaya pudiendo, ¿no? Porque no para todos nos resulta fácil, Por pero supuesto. lo importante es dar esos primeros pasos y animarnos, y bueno, en este caso, mi gran paso de seguir formando, porque también uno acompaña a otros, y en ese acompañar hay que empezar a sentir seguridad también en ciertas cuestiones, no por haberlas escuchado solamente, sino formarse y entrenarse uno. Exacto. Pero fíjate que esto que vos planteás, tanto lo que tiene que ver con la formación y la experiencia compartida, creo que es la mejor fórmula, ¿no? Para hacer este camino propio de desarrollo emocional. Ahora que venía escuchándolas a ustedes y escuchando a Margarita, creo que esto es como un aprendizaje, ¿no? En círculo, para que podamos, escuchándonos, buscar cosas del otro que nos sirvan para aplicar a uno mismo. Y yo voy a terminar, porque ya estamos pasadas de horario, pero termino con una última placa, puede ser Carolina, que fíjense, a pesar de, como vos decís, Virginia, que la escuela, a pesar de los años, parece que sigue planteando como la misma matriz, pero fíjense ustedes, acá yo planteo empezando por nosotros mismos, y pongo estas palabras: ser, hacer, conocer y convivir, que fíjense que es lo que la UNESCO en 1996, ¿sí?, manifiesta que los docentes deben hacer, ¿sí? Deben saber y estar preparados para mediar los aprendizajes fundamentales, que son el ser, el hacer, el conocer y el convivir. En el caso específico del ser y convivir, urge encontrar las estrategias necesarias y adecuadas para generar estos aprendizajes. Ya estamos hablando desde el año 96 que la UNESCO lo plantea, ¿no? Y miren cómo cuesta aún que esto se institucionalice, que se haga carne. Dice qué importante que es incorporar estos aprendizajes, dada la impronta que tienen en el bienestar personal del ciudadano. Ello demanda el reconocimiento de la educación socioemocional como un factor fundamental en el desarrollo de las competencias socioemocionales de los seres humanos. De allí la pertenencia de la inclusión del tema en la formación docente. Y dice, aún hoy se mantiene una insuficiente atención curricular al aprender a ser y al aprender a convivir, al concentrar el mayor contenido de las asignaturas en el aprender a conocer, ¿sí? Bueno, finalmente planteo yo en esta placa empezar por nosotros mismos, porque nosotros somos los que debemos reconocer nuestra propia biografía personal, nuestra propia historia,
que tiene que ver con nuestra personalidad, que tiene que ver con nuestras experiencias tempranas, con estas habilidades que a veces se nos han ido incorporando en nuestra historia y en nuestro crecimiento, producto de las figuras significativas que hemos tenido, acompañando en nuestro camino de crecer, ¿sí? Y entendiendo también que esta cuestión, diríamos, de la inteligencia emocional, también su desarrollo depende de la cultura a la cual somos parte. Y en esto uno lo puede ver diferenciando las culturas latinas, por ejemplo, de las culturas nórdicas, en donde claramente se ven, ¿no?, códigos a nivel emocional muy diferentes. Es decir, que posiblemente el poder ver nuestra propia historia, nuestra propia cultura, las experiencias que hemos tenido tempranamente, los caminos por los cuales hemos decidido recorrer conscientemente en pro de formaciones, son los que nos pueda dar un poco de luz en el camino de entendernos primero a nosotros para poder luego comprender a los demás. Bueno, con esta pequeña exposición muy teórica, pero creo que ha sido bastante de intercambio, espero que haya sido de utilidad y con esto cerramos el ciclo de encuentro de hoy. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, profe. Gracias, Analia. Gracias, me encantó. Gracias, Me profe. encantó. Muchas gracias, profe. Hermoso. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, hermoso encuentro. Nos estamos viendo el próximo lunes para continuar con este módulo. Y bueno, Adolfo, no sé si quiere decir algo para cierre. Y bueno, gracias, Carolina. Gracias, Analia. La verdad que escuchándolas a ustedes hablar, primero a la docente, pero también a todos los diplomandos, me pone en una situación espectacular de poder haber colaborado para que se diseñe esta propuesta, que es formal. Estamos en el ámbito de las instituciones con trabajos informales, o cada uno, escuché a muchos de ustedes, cada uno viendo cómo asume este tema de la formación en las emociones, de la inteligencia emocional, de la empatía, etcétera, en el aula y en el ambiente donde trabaja. Pero que algo formal se haya institucionalizado en relación con las emociones a nivel universitario es espectacular. Entonces, escuché atentamente todas las, digamos, los razonamientos, las exposiciones de cada una, los problemas en los ámbitos donde cada uno desarrolla sus actividades, y la verdad pareciera que fue una inspiración especial que en el 2019 se haya creado esta diplomatura, un año antes de este problema. Entonces, y que estemos transitando con la tercera cohorte, o sea, aceleradamente, quiero decir. Esto no fue nunca previsto, nunca fue pensado de esta manera, pero es espectacular lo que está pasando, porque fíjense, mis queridos diplomandos, que les hice conocer el otro día esa interacción que tenemos con el Ministerio de Educación de acá de Catamarca. Hay gente de Córdoba y de otros lados, pero de acá de Catamarca, en donde estamos capacitando 300 personas, no podíamos más, por eso no ampliamos más, pero le quiero decir, en este tema, a supervisores y directores del ámbito del Ministerio de Educación, en minis módulos equivalente a nuestra diplomatura. Entonces, hay algo que se está moviendo. Y ustedes lo están diciendo. Nosotros, todos nosotros, debemos ser factores de cambio. Y no hacer esa cruzada
que hemos hecho históricamente muchas personas en Occidente, esas cruzadas de tratar de cambiar al otro sin podernos cambiar a nosotros mismos. Iniciamos guerra, quisimos imponer la paz en el mundo a través de las guerras. Y hablo de las cruzadas, de los estados y de las naciones queriendo imponer la paz a otras naciones, y hablo de las cruzadas que tienen en muchos casos una connotación religiosa que también hicieron lo mismo. Entonces, este es el momento del cambio y ustedes, espero, van a ser los factores de ese cambio en nuestro país. Bueno, gracias. Me dijiste que hable, Carolina, y bueno, me tenté. Gracias. Bueno, muchas gracias, Adolfo. Bueno, nos encontramos la próxima semana. Seguramente Analía va a iniciar algún foro porque estuvo muy chico este intercambio para que ustedes sigan conociéndose y opinando durante la semana. Muchas gracias. Gracias. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Hasta el lunes. Nos vemos. Hasta el lunes, si Dios quiere. Gracias. Voy a dejar de grabar. Hasta el lunes. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Analía. Muchas gracias, profe. Hasta el lunes. De nada, hasta el lunes. Chao, Carolina. Hasta luego, hasta luego.